Hola a todo el mundo. Bueno, mucho tiempo, muchas semanas sin traeros ningún vídeo ni nada por el estilo. Ya nos perdonaréis, ¿vale? Porque estamos un poco liados. Ya os contaremos un poco más, pero bueno, básicamente hemos recibido un encargo de fuera de la Unión Europea para producir alevín, que básicamente es a lo que nos dedicamos. Entonces hemos tenido un veranito de bastante ajetreo en cuanto a trabajo y demás, porque claro, mandar caracol por ahí fuera de la Unión Europea pues no solo es una cuestión de producción, es una cuestión también de burocracia y demás, hay que hacer trámites de exportación y demás. Pero bueno, ya hemos sacado un ratito para poderos subir un vídeo después de, no sé, 3 o 4 semanas que llevamos sin subir nada al canal. Así que ya os pedimos disculpas, ¿vale? Además, mirad, hemos decidido que el vídeo que vamos a empezar a hacer después de este tiempo va a ser una respuesta que tengo pendiente sobre un vídeo, bueno, sobre una serie de vídeos que, como sabéis, hemos subido en el canal, donde hablábamos de los problemas que hemos tenido en el criadero 2. Bien, pues un suscriptor del canal, Héctor, de México, que ya me enorgullece que nos veáis desde tan lejos, pues nos preguntaba o nos hacía como una especie de consulta sobre si teníamos algo sobre el tema de la mortandad y si registrábamos un poco la mortandad o si la teníamos contabilizada y demás, ¿vale? Así que esa va a ser la cuestión que vamos a abordar hoy. Deciros que esta es una cuestión central de lo que tiene que ver con nuestra formación y nuestro asesoramiento. Entonces, aquí vamos a dar una respuesta un poquito seria, pero bueno, un poco más superficial, ¿no? O sea, os vamos a hablar un poco de cómo manejamos nosotros la mortandad en el criadero. Pero para profundizar más en estos temas, como os digo siempre y como no puede ser de otra manera, pues debéis de plantearos otros medios, ¿no? El canal os abre un poco los ojos, os ubica muy bien, pero bueno, luego para seguir dando pasos y para seguir concretando, pues tenemos otra serie de productos o como lo queráis llamar, o de servicios que están más enfocados a eso, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa con la mortandad en el criadero? Evidentemente, hay caracol que muere en el criadero, ¿no? Por diversas razones o por diversos motivos o por según qué cosas. Evidentemente no manejamos la mortandad en un criadero pues como se maneja pues en un cebadero de terneros o bueno, en ganaderías un poco más convencionales, ¿no? Donde se cuenta cada individuo. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es un poco un manejo estadístico que ni siquiera eso, sino lo que hacemos es un balance entre lo que metemos y lo que sacamos, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente por el medio pues vamos registrando lo que ha pasado para poder dar razones a por qué unas veces va bien y por qué otras veces va mal, ¿no? Bueno, sin mucho más preámbulo, deciros que el tema de la mortandad en un criadero, o por lo menos nosotros, el tema de la mortandad en nuestros criaderos, lo enfocamos como tres razones, o hay tres cosas que pueden llevarnos a mortandad en el criadero. O sea, hay tres situaciones, razones o cosas que hacen que nos descuente caracol del que hemos metido nosotros, ¿vale? ¿Cuáles son esas tres razones, o esas tres cosas, o esos tres puntos? Pues mirad, primero el tema de la aclimatación o el tema de, no sé, cuando soltamos el caracol alevín, que tenemos vídeos también en el criadero, pues cómo se adapta ese caracol a ese criadero, ¿vale? Ese es un primer punto, digamos, caliente, ¿no? Un primer sitio en el que tenemos que tener mucho cuidado. El segundo punto es la depredación, o sea, cómo se comporta el criadero, digamos, dentro o en medio de la naturaleza, que al final no dejamos de estar próximos a la naturaleza, entonces hay depredadores y hay animales que se quieren comer al caracol porque es muy facilito de comer. Y el tercer punto sería el que nos ha dado a nosotros al traste con el criadero 2, que son cuestiones sanitarias, cuestiones que tienen que ver con las enfermedades, que suelen ser bacterianas, y con los parásitos, ¿vale? Entonces, esos son los tres puntos que vamos a abordar en este vídeo, que vamos a intentar abordar o que os vamos a intentar aclarar, ¿vale? Punto primero, el tema de la adaptación del caracol recién nacido al criadero. Mirad, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué mortandad tiene el alevín? El alevín no tiene mortandad. O sea, el alevín no se muere porque sí. No se muere de un pumba, ¿no? O sea, no se muere y sin más. No. La mortandad del alevín no es del alevín, es de vuestro criadero. Entonces, este es el punto de partida que tenemos que tomar
como eje central, ¿vale? ¿Se va a morir caracol en el proceso de introducción en el criadero? Probablemente sí, pero tiene que ver con ese proceso de introducción en el criadero. ¿Qué influye en que haya más bajas o en que haya menos bajas, o en que esa aclimatación o esa adaptación sea mayor? Pues básicamente dos cosas. Lo primero, el momento de la campaña en la que elijamos poner el caracol tiene que ser favorable para el caracol, y eso es único en cada granja. Hay granjas que son muy tempranas, o sea, hay granjas en las que tenemos que meter el alevín a principios de marzo, y hay granjas que tenemos que meter el alevín más tarde, hacia finales de la primavera o mediada la primavera, finales de abril, principios de mayo. Bueno, esto sí que daría para, no para otro vídeo, esto daría para otra formación en sí, ¿no? Pero ese es el primer punto. Hay que elegir bien el momento en el que el caracol va a entrar en tu granja. Eso es fundamental. Y luego, segundo, o otra vez primero, porque es igual de importante o más, que en ese momento mi criadero ya esté totalmente preparado con todo lo que el caracol necesita para sobrevivir y para tener una buena aclimatación y para tener una buena adaptación. Que es una buena vegetación, que esté bien resguardado ya de depredadores y demás, porque si no también la podemos liar, y que el caracol, una vez que entre, esté perfecto. O sea, que tenga todo lo que necesita, que es sobre todo cobijo y alimento. Y el cobijo y el alimento se lo va a dar la planta. Entonces, necesitamos que nuestra planta esté bien conseguida, o sea, que esté bien nacida ya. O sea, no esto de que has tirado la semilla y está empezando a nacer, no. Tiene que tener ya una cubierta vegetal, y luego tenemos que haber elegido bien las especies vegetales que metemos ahí. Siguiente pregunta. ¿Y qué especies vegetales metemos ahí? Pues de eso hablaremos más adelante, porque eso seguramente en otoño, cuando hagamos nuestra siembra, hablemos de eso. Pero que sepáis que también es algo que puede fluctuar dependiendo de cada granja. O sea, en qué granja estamos, pues vamos a tener que elegir si utilizamos plantas que nos ayudan a evacuar más la humedad o que nos ayudan más a retenerla, dependiendo de las necesidades de vuestra granja, ¿vale? Y esas necesidades probablemente las vayáis conociendo más a lo largo del tiempo, que no en una primera instancia en una granja nueva. Bien. Primer punto, aclimatación del caracol al criadero o adaptación del caracol al criadero. Os vuelvo a repetir, no depende del alevín, depende de vuestro criadero, es decir, de vosotros, ¿vale? Así que primera cosa. Segunda causa que nos puede generar bajas en el criadero, la depredación. Mirad, este es un tema que es bestial, o sea, porque a veces la gente nos pregunta, oye, pero ¿qué depredadores tiene el caracol? La respuesta es muy sencilla, todos. O sea, todo lo que se mueve se come al caracol. ¿Por qué? Pues porque si miráis al caracol en la cadena trófica es esa escalera donde al principio están los animales que más son comidos y arriba del todo están los animales que se comen a todos, ¿no? Pues el caracol está abajo del todo. Es decir, el caracol solo está por encima de las plantas en la cadena trófica. Todo lo demás se come al caracol y el caracol no se come a nadie, ¿vale? Entonces, el caracol per se en la naturaleza, digamos que es la presa perfecta, ¿no? O el pardillo de la naturaleza. Entonces, esto lo tenemos que saber y lo tenemos que conocer, porque claro, vamos a tener bastante presión de los depredadores, sobre todo cuando ubican el criadero ya como una zona de comida. ¿Qué tipo de depredadores vamos a tener? Pues básicamente vamos a tener depredadores aéreos, o sea, pájaros, que esto lo solucionamos con el tema del cerramiento que ya habéis visto en los vídeos del canal, y si no, pues daros una vuelta por el canal que lo veréis. Cerramiento a base de mallas antigranizo y en los laterales malla de sombreo y demás, ¿vale? Para que literalmente lo que hacemos es una especie de jaula, sí, para que el caracol no se marche, o sea, es una especie de sistema antifuga, pero también es una barrera de entrada, o sea, para que no nos entren depredadores de fuera. O sea, los depredadores aéreos. Luego también tenemos los depredadores terrestres, los vertebrados terrestres que llamamos nosotros, que es, pues yo qué sé, jabalís comen caracol, los zorros comen caracol, los erizos comen caracol, las ratas comen muchísimo caracol, los pequeños roedores comen algo, pero bueno, tampoco son una cosa, son algo molestos, pero tampoco es que sean... Pero todo eso hace que haya bajas en el criadero, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para poder subsanar esto es un buen cerramiento. Ya no os diría tanto a nivel de criadero, sino a nivel de finca, a nivel de terreno, ¿no? Porque lo que hay que intentar es evitar que este tipo de depredadores entren en nuestro terreno, entren en nuestra zona. Y por último tenemos un tercer grupo de depredadores que nosotros personalmente los hemos descubierto hace relativamente poco, ahora igual 4 o 5 años, que son los invertebrados, vaya, básicamente coleópteros, que son una especie de parecido a los insectos y demás, que hay un montón de especies, no os podéis imaginar, igual hay 7 o 8 descritas como especies que comen caracol,
¿vale? Entonces, es verdad que dentro de estas especies hay algunas que comen caracol y hay otras que son carroñeras, ¿no? Entonces, esto se soluciona un poquito con el manejo. Se tiene que roturar y desinfectar cada año el criadero. Nos ayudará con el tema de roedores y nos ayudará también con el tema de coleópteros, porque no dejamos que una población del año anterior empiece a proliferar desde un número mayor. O sea, entendemos que en el criadero tienen que empezar a proliferar desde cero. Si tú no roturas nunca, perdón, si tú no roturas nunca, tu criadero va a tener galerías y madrigueras donde vas a tener posiblemente roedores y demás, y vas a tener mucho coleóptero también en el terreno. Entonces, si tú roturas y desinfectas cada año, haces un vacío sanitario en el que eso te lo evitas, vuelves a partir de cero otra vez, ¿vale? Y por último, el tercer punto, y uno de los más fastidiados, digamos, sería el tema sanitario, o sea, lo que nosotros estamos sufriendo en el criadero 2. Esto tiene que ver con un déficit de manejo. No me atrevo a deciros un mal manejo, que seguramente sí, sino vamos a dejarlo en un déficit del manejo. Es decir, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Pues hemos regado cuando no teníamos que regar. Y eso ha sido el detonante para que haya una proliferación bacteriana, el caracol muere, cambia un poquito su flora intestinal. Bueno, una serie de cosas que nos lleva a que haya una especie de efecto dominó en el criadero, donde el caracol cae y no para, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con la gestión sanitaria del criadero, o sea, con el manejo sanitario de nuestra granja. Nuestra granja tiene que tener un vacío sanitario del año anterior, nosotros lo teníamos, y luego tiene que tener un manejo sanitario a lo largo del año. Es decir, tenemos que intentar evitar que haya concentración de materia orgánica, o sea, excrementos, restos de vegetales y demás, y luego hay que evitar que haya humedades y temperaturas altas a la vez. Si esto se da, pues es muy probable que acabe habiendo problemas. Hay granjas, por eso decimos que nuestro criadero 2 es un poco peculiar en ese sentido, porque hay zonas, granjas o recintos, llamarlo como queráis, que son más sensibles a según qué cosas. Es decir, humedades y temperaturas altas en nuestro criadero 3 ¿nos acabarían dando problemas? Sí, pero tardan más que nuestro criadero 2, ¿vale? Entonces, básicamente, estas serían las tres causas de mortandad en el criadero. ¿Qué es lo que pasa? En el caso 1, en la mortandad vinculada a la implantación del caracol en el criadero, tenemos un problema, es que esa no se ve hasta el final. O sea, tú no ves restos de caracol pequeño muerto, es muy raro, ¿vale? En la causa 2, en la causa por depredación, sí que se ven conchas rotas, se ven conchas comidas, se ven las bajas, ¿vale? Pero suele ser, tanto en la causa 1 como en la causa 2, no suelen ser causas totales. Es decir, podemos perder un porcentaje del caracol que hemos metido, pero no vamos a perder la granja, no sé si me entendéis. Sin embargo, la causa 3 o cuando tenemos problemas sanitarios, lo más normal es que perdamos toda la granja, salvo lo que hayamos recogido antes. Es decir, para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos a principios de septiembre. Si nosotros a principios de septiembre tenemos un problema sanitario, pues vamos a perder de ahí en adelante. Lo que hemos recogido antes no lo perdemos, porque ya lo tienes, ¿no? Pero claro, si te viene un problema de estos a principio de campaña, como nos pasó a nosotros, pues te barre la granja prácticamente sin solución, ¿vale? ¿Qué porcentajes manejamos de bajas? Pues no manejamos ninguno y los manejamos todos. No sé si me explico, ¿vale? O sea, un porcentaje de aclimatación que sea un 5, un 10% de bajas del alevín que tú has metido, que pase a sobrevivir y a ser visible en la granja, pues es aceptable. Que haya un poquito de depredación, que veas por ahí hay depredadores, por ejemplo, nosotros hemos tenido erizos a veces, los erizos comen caracol, pero no son... Sin embargo, si tienes ratas, las ratas comen muchísimo caracol y destrozan muchísimo caracol, proliferan mucho. O sea, tú puedes tener un erizo a principio de campaña y tienes un erizo toda la campaña, pero si tienes ratas a principio de campaña, acabas teniendo una población enorme de ratas. Entonces ahí puede haber diferentes porcentajes de pérdida o de mortandad. Y sin embargo, la mortandad por causas sanitarias pues te arrasa la granja. O sea, te puede dejar pues eso, con el 100% de la granja o te deja con lo que ya hayas recogido, ¿vale? Así que bueno, pues nada, agradecer mucho a Héctor su consulta. Este tipo de formato lo vamos a utilizar más porque me parece muy chulo y muy facilón y queda resuelta la duda para siempre y para todos ya. Entonces hay dudas que si veo que dan para un vídeo, pues las voy a atacar en un vídeo y cuando tenga el vídeo pues os paso el enlace y ya tenéis la duda resuelta. Y nada, espero que os haya sido útil o que os sea útil cuando veáis este vídeo.
y que, bueno, pues que nos sigáis mucho, que os sea interesante los contenidos que os traemos, que nos sigáis, que nos apoyéis, que nos deis likes y todas esas cosas, porque, bueno, pues como quien dice, acabamos de empezar y todas estas ayudas nos vienen muy bien, ¿vale? Pues eso, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.